Muchas gracias, señora presidenta. Es la primera vez que tengo la oportunidad de hablar en este Congreso y es un orgullo para mí poder hacerlo dando un paso tan importante para todos los argentinos: aprobar una ley nacional de acceso a la información pública. Este tema no es nuevo. Durante los últimos 12 años el Congreso de la Nación ha tratado de tener una ley de acceso a la información. Argentina fue pionera en las normas de transparencia. Sin embargo, la falta de voluntad política hizo imposible que se aprobara esta ley. En el año 2013, un proyecto en esta Cámara obtuvo media sanción. Pasó a Senado, hicieron modificaciones, volvió a diputados, perdió estado parlamentario. En el año 2010, el Senado consigue la media sanción de una ley de acceso a la información pública. Pasó a diputados y perdió estado parlamentario. La tercera tiene que ser la vencida, señora presidenta. Los argentinos nos merecemos esta ley y estamos hoy acá para lograrlo. Más de 100 países en el mundo, 107 exactamente, cuentan con este tipo de normas. Hace muy poco cumplió 250 años la Ley de Derecho a la Información en Suecia y la última en aprobarse fue en Paraguay, acá nomás, en el año 2015. Desde el año 2003, América Latina avanzó en la promulgación de estas leyes, llegando a contar con más de 13 en el continente. El apoyo de la sociedad civil fue clave para lograrlo, pero principalmente fue la voluntad política de los gobiernos latinoamericanos por avanzar en la agenda de transparencia. En Sudamérica, Venezuela, Bolivia y Argentina son los únicos países que no tienen una ley de acceso a la información pública, lo que implica que cuando una persona pregunta, ningún funcionario está obligado a responder. El pueblo quiere saber, señoras y señores diputados. Desde el año 1810 nos lo están pidiendo. En la Argentina, 17 provincias reconocen el marco legal del derecho al acceso a la información pública. Y a nivel nacional tenemos actualmente el decreto 1172 del 2003. La experiencia muestra que no fue suficiente. El alcance que tuvo fue acotado debido a sus limitaciones. La voluntad de los argentinos por saber encontró siempre obstáculos, escondites y excusas. No olvidemos que estuvimos 9 años sin contar con los datos básicos de la economía y sin poder medir los índices de pobreza. Argentinos, ¿no teníamos esa información? La información pública fue negada con frecuencia a los ciudadanos, los verdaderos dueños de la información. Tuvimos que esperar la llegada de este nuevo gobierno para que renazca la esperanza para tener una nueva ley. 7 fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación reconocieron la insuficiencia del decreto. Y a partir del año 2011, en cada oportunidad que tuvo la Corte Suprema, marcó la necesidad de que este Congreso apruebe con urgencia una ley de acceso a la información. La Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos destacó la relevancia de la existencia de estas normas para fortalecer las democracias. Desde el año 2010 y en todos los siguientes años, en los informes anuales de los capítulos de Argentina, le pidió y vio con beneplácito que este Congreso aprobara una ley de acceso a la información pública. Con esta sanción, señora presidenta, estamos saldando una deuda que tenemos con la democracia y también con los derechos humanos. Hasta hicimos venir al taller de altos estudios de acceso a la información de la OEA. El año pasado, en el marco de las actividades que desarrolló la Comisión de Asuntos Constitucionales que presidía la diputada Diana Conti, vinieron a persuadir a los diputados para que pudiéramos sancionar esta ley y también afianzar los nuevos criterios que deberíamos tener. Hagamos de todo esto un camino que valga la pena. Hoy vamos a legislar para tener una mejor calidad institucional.
Esta ley principalmente prepara al Estado para que entregue la información, la ordene, la clasifique, la disponga. Cuando una persona pregunta, solicita, busca, ordena y ejerce su derecho a la información. Y entonces así nosotros, los funcionarios públicos, estemos listos para responder. El consenso alcanzado en este dictamen de mayoría que presentó el diputado Tonelli tuvo el aporte de la sociedad civil en la audiencia pública y de los 17 proyectos con estado parlamentario que tiene esta Cámara. Sin duda esto reafirma la conciencia que todos tenemos que es una deuda con la sociedad que hoy tenemos que saldar. Toda persona física y jurídica, privada o pública, podrá solicitar información. Fueron incorporados en el proyecto del Poder Ejecutivo estos principios que deben guiar la aplicación de la norma al funcionario y le daremos así los elementos necesarios para que haga la evaluación entre el interés público y la necesidad de reservar la información para proteger otros derechos. Una ley de acceso a la información pública hará posible otro nivel de comunicación entre los ciudadanos y el Estado. Todos, cada persona que realice actividades con el erario público podrá ser sujeto obligado de esta ley. Como hemos ya analizado, y bien lo dijo el diputado Tonelli, el alcance amplio que se ha conseguido en el debate de las comisiones con este punto, tiene la posibilidad de superar ampliamente el piso de estándares diseñados en materia de inclusión de sujetos obligados y de esta manera supera a nuestros vecinos, incorporando así al Poder Legislativo y al Poder Judicial. El acceso a la información es un derecho fundamental que funciona como una herramienta para acceder a otros derechos, el derecho a la vida, al trabajo, a la vivienda, a la salud. Conocer acerca de cómo el Estado administra la plata de los argentinos es el sentido de esta ley. Y sin embargo, ningún derecho es absoluto. Por lo tanto, la responsabilidad que tenemos en el día de hoy es poder, entre todos, determinar esos límites que deben ser taxativos, enumerados y solamente estarán contemplados en esta ley para que de esta manera el principio de máxima publicidad sea la regla y los límites sean las excepciones. El estándar es alto a la hora de pensar el recurso en el ámbito de la administración que exige autonomía e independencia para las decisiones del poder público. Estoy hablando del órgano garante. La Argentina está transitando una nueva instancia de comunicación entre quienes nos gobiernan y los ciudadanos. La Ley de Acceso a la Información es una nueva manera de gobernar. Será un desafío conjunto entonces el diseño institucional, que será parte del debate hacia el modelo más adecuado. Y es importante que se comprenda que la aprobación de esta ley es el comienzo de lo que era donde la información es hoy el elemento de comunicación entre el Estado y la gente, y la producción y la organización de esta información se irá acomodando progresivamente a las demandas. Esa es la experiencia que incluso nuestros países vecinos siguen transitando. Esto es un cambio de paradigma. Ya la información no le pertenece más al Estado. En las democracias contemporáneas, la información le pertenece a la gente. Ya no se trata de un Estado que emite mensajes por cadena nacional. 42 cadenas el año pasado nos decían qué era lo que teníamos que escuchar. De ahora en más se trata que el ciudadano decida qué información quiere obtener. Hoy estaremos allanando ese camino. Tendremos un capítulo dedicado a la transparencia activa, en donde los sujetos obligados promocionarán la apertura de información y gobierno abierto, que es pilar de nuestro gobierno, del gobierno de Cambiemos, y que de forma proactiva vamos a poder conocer, sin necesidad de requerirlo, los organigramas, los presupuestos, las contrataciones, los salarios. Esta ley invita también a las provincias, algo que le importa a muchos de nuestros diputados y de nuestros senadores. La idea es que aquellas leyes que existen ya se puedan adecuar
al siglo XXI y que sean imitados también por aquellas provincias que faltan tener sus leyes para que puedan respetar el derecho del acceso a la información de todos los argentinos. El acceso a la información es un derecho humano que está reconocido y garantizado en nuestra Constitución en el artículo 38, que garantiza a los partidos políticos el ejercicio del acceso a la información y de poder difundir sus ideas. En el 41, que incorpora la obligación de los Estados a proveer la información pública ambiental. Y en el 42, que busca garantizar el derecho de los consumidores y usuarios a acceder a la información adecuada y veraz. Y en el artículo 75, en el inciso 22, en donde se incorporan los tratados internacionales de derechos humanos. Allí reconocen el valor autónomo indispensable que tiene el acceso a la información para todo sistema democrático. En la última y nefasta dictadura que nos tocó vivir, fue la voluntad de saber la que nos construyó y la que construyó esa resistencia de la sociedad que luego nos permitiría recuperar la democracia. Tan importante fue que el movimiento de derechos humanos se constituyó alrededor de la necesidad de obtener información que buscaban familiares y amigos de las víctimas. El Estado autoritario y genocida negaba sistemáticamente la información, porque solo un Estado autoritario niega sistemáticamente la información. No tengo dudas que la información es una herramienta política para lograr los cambios sociales. Todos nosotros sabemos muy bien de eso y de su valor. Estamos creando nuevas normas para una nueva época. La Argentina dio vuelta a la página en el 2010. El 10 de diciembre. Y en ese cambio nos pidió saber más y querer saber la verdad. Ese es uno de los compromisos de este nuevo gobierno. Decir la verdad, el cambio que ofrece Cambiemos, es de rendir cuenta. Nosotros no nos enojamos cuando nos preguntan, cuando nos piden rendir cuentas. Nosotros estamos convencidos que es nuestra obligación y que el derecho es del otro. Se trata nada más ni nada menos que generar una revolución cultural en la que tenemos que afrontar la administración pública, los políticos, los sindicalistas, los empresarios, todos los que somos partes de esta sociedad democrática. Hoy, señora presidenta, venimos a reivindicar a millones de argentinos que piden saber más para estar mejor, para conocer bien qué pasa y qué pasó. No nos privemos de darle más derechos, de ampliar más derechos, de mejorar la calidad de gestión pública y de que hoy votemos para saldar esta deuda con la democracia. Muchas gracias, señora presidenta.